Romanos capítulo 2 versículo 1, repasemos. Por lo cual eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Como puedes ver, cuando Pablo les escribe a los de Roma que deseaba ir a verlos, indudablemente tenía mucho que compartir con los de Roma, así fueran creyentes, y con nosotros, así seamos creyentes. Estamos entonces renovando el entendimiento con esta carta, y en el capítulo 2, versículo 17, Pablo continúa. Él no va a soltar el asunto. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Pablo ahora se dirige directamente al corazón del hombre judío. He aquí, tú tienes, porque realmente ellos, los judíos, poseen ese privilegio de tener el sobrenombre de judío. Judío es un término que a ellos los coloca como pueblo escogido de Dios. Eso es innegable. Los judíos son el pueblo escogido de Dios. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Claro, pero era una seguridad negligente y descuidada. ¿Por qué? Porque fueron los escogidos de Dios para tener la ley, como ya vimos, obvio. Sin embargo, los judíos, por ser escogidos de Dios, habían recibido la ley de Moisés, pero el tenerla, como ya lo hemos visto, no significaba que la llevaran a la práctica. Ellos pensaban que solo tenerla era suficiente para estar seguros delante de Dios. Por eso Pablo les dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ese I es un además, porque fuera de tener la ley se gloriaban en Dios. Sin embargo, ese gloriarse en Dios, lejos de ser o de manar de un corazón humilde, manaba de un corazón arrogante y altivo. Con razón, el profeta Jeremías escribió en el capítulo 9, versículo 23 al 25. Miren una porción que frecuentemente citamos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí,
Miren lo que dice ese versículo 25 de Jeremías, capítulo 9. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Uno de los pensadores que hemos traído a colación, Calvino, dice lo siguiente al respecto, comillas: ellos hicieron, o sea los judíos, que él fuera peculiarmente de ellos, se apropiaron de Dios, aunque interiormente no lo poseían, y dieron por sentado que eran pueblo de él, pero con el propósito de una ostentación hueca delante de sus prójimos. Esto entonces no era gloriarse del corazón, sino un solo alardeo de la lengua. Cierro comillas. Como dirían las señoras, de dientes para afuera. Por eso Pablo dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Pablo va agregando peso a sus argumentos. O sea, además de tener la ley y de gloriarse en Dios, o de ufanarse para estar, y conoce su voluntad, porque es que Dios expresa su voluntad en la ley que ellos poseen. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Miren, la labor de la ley, la de Moisés, es docencia en ella misma. La ley quiere educar, la ley está dada para enseñar. Es más, el judío había sido instruido en la ley, que de suyo, la ley sabemos que es excelente porque proviene de Dios, y de Dios viene todo lo bueno, todo lo agradable y lo perfecto. A esos judíos le dice: e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Es decir, la ley aprueba las cosas que son excelentes. El judío, como tal, conoce lo mejor a nivel moral porque es enseñado por la ley que provino de Dios a través de Moisés. Y esa instrucción para ellos era constante. Les había sido dada para que tuvieran acceso a un conocimiento superior. Es decir, sabían lo que era bueno y lo que era malo. Pero al tornarse ellos pretenciosos, como hemos visto, empezaron a vanagloriarse de eso y entonces desvirtuaron el objetivo de la ley. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos. Como ven, Pablo dice: y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, y eres instruido. Y aquí les dice además: y confías en que eres guía de los ciegos. Ellos orgullosamente se levantaban como instructores y guías de los gentiles, huérfanos de ley, según ellos. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Claro, especialmente los gentiles, los paganos, porque al ellos tener la lámpara de la ley, los judíos se consideraban en la luz. Y los que no tenían la ley, o sea, los gentiles, los paganos, estaban obviamente en tinieblas. A eso sí, pero los judíos no, ellos no estaban en tinieblas. Ellos se consideraban estar en la luz. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. El neófito pueblo gentil, mejor dicho, el neófito pueblo pagano, étnicamente no judío, consideraban los judíos entonces que eran unos pobres e ignorantes. Por eso se levantaban como instructores de los indoctos. Recordemos que una de las funciones de los judíos era hacer prosélitos de entre los gentiles para, entre comillas, ellos llevarlos a la luz. Y avanza Pablo y les dice, además de instructor de los indoctos, maestro de niños. Los gentiles, para los judíos entonces, eran unos niños perdidos que necesitaban maestros como ellos para poder guiar a estos nenes perdidos a la luz que ellos creían tener. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Recuerde pues,
Los gentiles, un pueblo neófito. Los gentiles, un pueblo pagano. Los gentiles, un pueblo pobre. Los gentiles, un pueblo ignorante. Pobres los gentiles. Instructor de los indoctos, maestro de niños. Además, que tienes en la ley, le dice Pablo al judío, la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo en ningún momento está negando que el pueblo judío tenía la ley. No, lo está aseverando. ¿Cuál ley? La de Moisés. Que tienes en la ley la forma. Es decir, la ley traza un perímetro. La ley traza una delineación. La ley es un molde. ¿Y ese molde qué contiene? La ciencia y la verdad. Entonces, la ley era el marco que contiene todo conocimiento. Por eso Pablo le dice, que tienes en la ley la forma de la ciencia, y agrega, y de la verdad. Porque es que además la ley, de ser el marco que contiene todo el conocimiento, es también el marco que contiene toda la verdad. En otras palabras, ellos alardeaban de tener la ley, pero ahora acusados por Pablo se van a dar cuenta de que eran malos guías, eran malos maestros, eran doctores insuficientes. Mejor dicho, Pablo les está demostrando que no estaban mejor que los paganos. Fuerte. Usted y yo lo leemos en calma, pero a un judío leer esto cogía uno de dos caminos. Se arrepentía y caía a los pies de Jesucristo o se enceguecía completamente. Pablo no deja escondedero a nadie. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ese tú es tú judío, que enseñas, porque el judío era el instructor, y cuando dice que enseñas a otro, desde luego se está refiriendo a los gentiles que desechaban, los mismos que decían estar enseñando. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¡Uah! Tremendo retorno el que Pablo está haciendo. Es decir, tú no aplicas lo que enseñas a otros en tu propia vida. Además les dice, tú que predicas que no se debe hurtar, y va a ir ejemplos concretos. Ese tú, recuerden que está señalando al judío, porque se ufanaba de predicar, y ese judío, según lo que decía la ley, predicaba que no se debía hurtar porque la ley lo enseña, la ley es el marco de todo lo bueno, la ley es el marco de todo lo malo para que el hombre pueda definir. A ese que predica que no se debe hurtar, Pablo le dice en pregunta, ¿hurtas? Porque los judíos hurtaban. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? El judío, porque tenía la ley, porque la ley lo enseña, Pablo le pregunta, ¿adulteras? Ya sabemos la respuesta, los judíos también adulteraban. Y va uno fuerte, tú que abominas de los ídolos, porque el judío iba contra la idolatría y censuraba la idolatría, Pablo le dice, comete sacrilegio. Es decir, el judío que predicaba contra la idolatría se sumía en ella misma. Otra traducción podría ser, si odias a los ídolos, ¿por qué robas la riqueza de sus templos? Uno de nuestros invitados a estas disertaciones, Godet, dice que también podría traducirse de esta manera. Tu miedo de la idolatría no es lo suficiente para impedir que consideres como un premio excelente esos objetos preciosos que han sido usados en el culto idolátrico, cuando puedes echar mano de ellos. Fuerte. ¿Qué es sacrilegio? Calvino dice, es la profanación de la majestad divina. Wesley, el representante del otro extremo, en cuanto a sacrilegio, dice, es robarle a aquel que es Dios sobre todos la gloria debida a él. Cerramos esas comillas. Entonces, el judío se levantaba como juez, y al levantarse como juez,
lo que estaba haciendo era robándole a Dios lo que solo es de Él: el juzgar. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, Pablo insiste, o sea, el judío, porque recordemos que la ley les había sido dada, con infracción de la ley deshonras a Dios. Ay, mire, yo le suplico por favor que entendamos lo que el Espíritu Santo nos está entregando. Pablo entonces le dice al judío poseedor de la ley que deshonraba a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque al cometer o hacer lo que la ley prohibía, no la estaba cumpliendo. Y eso lo llevaba a deshonrar a Dios, porque a Dios se le honra es con la obediencia. Sí, porque como está escrito, y aquí es algo que nosotros debemos asimilar y hacer en nuestras vidas. Pablo siempre se fundamenta en la palabra de Dios cuando va a argumentar. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Pensemos en lo que hemos visto atrás. Los judíos, por su codicia, se aprovechaban, según Pablo, de los objetos saqueados de los templos de los gentiles. No se los robaban directamente, pero se aprovechaban al comerciar con ellos. Y los gentiles que convivían con ellos sabían de tales conductas de los judíos. Entonces el nombre de Dios era blasfemado por causa de ellos, porque el gentil decía: véalos, diciendo una cosa y haciendo otra. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Isaías 52, versículo 5 ya lo decía. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pensemos en nosotros hoy para que no dejemos esto en la historia. Nuestras conductas, querrámoslo o no, traen honra o deshonra a Dios cuando decimos pertenecerle y cuando decimos conocer su palabra, pero vamos en contra de ella. Y ahora Pablo echa mano de otro fortín en que los judíos se apertrechaban. Y les dice en el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Ah, pero ¿qué hemos dicho? Recordemos que la circuncisión era un símbolo de los judíos en sus tratos con Dios. Pablo ahora va a ir hasta allá. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, ojo, al igual que la ley, la circuncisión aprovecha si es bien aplicada. Ya Pablo ha hablado de cómo la ley había sido desvirtuada en la práctica por los judíos que decían tenerla y que realmente la poseían. Ahora va a echar mano de la circuncisión. Y les dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Guardar o practicar la ley es lo mismo para Pablo. Es cumplir la relación a la que la ley me dirige. Aquí Pablo está haciendo énfasis en una relación, ojo pues, no una relación de legalismo, sino de fe. Él nos va a enseñar cómo es bien usada la ley. Adelantémonos un poco. En Romanos capítulo 3, versículo 30 y 31 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, porque Pablo sigue con todo este proceso de preguntas y respuestas durante toda la carta. Y entonces él contesta allí en el 3:31, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo me va a llevar a entender que todo lo que la ley consagra realmente es una confirmación de lo que la fe nos lleva a practicar. No se pierda, por favor, permítame leer algo más.
Leamos en Romanos capítulo 10 y luego vamos a desglosar. Del versículo 6 en adelante dice: pero la justicia que es por la fe dice así. Estoy aclarando esto porque Pablo me va a mostrar qué es la ley y qué es la fe. Y me va a mostrar cuál es el verdadero contenido de la circuncisión. Ambas cosas de las cuales se ufanaba el judío y decía que el gentil no las tenía. Romanos capítulo 10, versículo 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nuevamente, Pablo allí dice, pues la Escritura dice. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Yo sé que este versículo, o mejor este pasaje de Romanos capítulo 10, versículos 6 al 13, ha sido muy manoseado. Todos conocemos lo que, entre comillas, es la oración de entrega. Y se basan en este pasaje. Pero Pablo quiere ir más allá. Pablo no andaba, como muchos predicadores hoy en día, le hacemos decir a la gente una oración en la cual ellos parecen estar aceptando a Cristo y dando la autorización a Cristo de que entre a reinar en sus corazones. Pablo no se está refiriendo a eso, porque en ese tiempo oración de fe no se hacía. Esa es una cosa del último siglo. ¿Es mala Freddy? No, pero puede llegar a serlo si nos hace perder la verdadera intención del pasaje. Ahora, volvamos. Leí esos dos pasajes, Romanos capítulo 3, versículo 30 y 31, y Romanos capítulo 10, versículo 6 al 13, porque ahora Pablo le está diciendo al pueblo judío, pues en verdad la circuncisión aprovecha, y de paso al gentil, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, porque recuerda que el judío, aunque tenía la ley, era transgresor de ella. ¿Por qué? Porque no cumplían lo que habían pactado con Dios, precisamente refrendado por la circuncisión. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Echemos un poquito para atrás. Recordemos que la circuncisión es una señal del pacto dado a Abraham. Era un pacto de promesa y de gracia a Abraham. Recuerden que cuando Abraham estuvo, la ley todavía no existía. Por ende, la escrita, la de Moisés, por ende entonces la circuncisión se debe mirar en ese contexto de gracia y de fe en el que se le dio a Abraham y no en el contexto de la ley que vino siglos después con Moisés. Por eso entonces es que Pablo les dice que la circuncisión aprovecha en el ámbito de la fe y de la gracia, pero el judío había llevado la circuncisión al ámbito de la ley. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, cuando el judío no cumplía, le está diciendo Pablo, las obligaciones de la ley, lo que realmente estaba haciendo era violar el pacto de la gracia que se había señalado o se había puesto como señal para Abraham con la circuncisión. Entonces, lo que Pablo le está diciendo es, judío, tú que tienes la ley y que tienes la circuncisión, haces nula la circuncisión cuando violas el pacto con fe hizo Abraham con Dios. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Déjeme avanzar. Ahora Pablo le va a mostrar al judío cómo un gentil
puede guardar las ordenanzas de la ley sin tener circuncisión en su cuerpo. Y les dice en el versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Ahora Pablo, como te digo, va a tomar al gentil como ejemplo para el judío. Eso era una bofetada. Recuerden que el circunciso acá es gentil, el pueblo pagano. Citemos nuevamente a Godet. Él dice, a todos los gentiles, que fueron muchos, que se convirtieron al evangelio, y quienes, aunque fueron incircuncisos en su cuerpo, cumplen sin embargo la ley en virtud del Espíritu de Cristo, que mora en ellos, recordemos eso, y quienes de esa manera se convierten en el verdadero Israel, el Israel de Dios. Violento. ¿En dónde se basaba este hombre para decir eso? Él se apuntalaba en Gálatas capítulo 6, versículo 16, que dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, lo que este Godet me está diciendo y que está aplicando acá la enseñanza de Pablo es que el verdadero Israel de Dios es los que por fe viven por el Espíritu de Cristo Jesús. Por eso dice el versículo, si pues, he cerrado las comillas, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Es decir, si un gentil observa y cumple lo que la ley dice. ¿Cómo? Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sabemos que ese Romanos capítulo 13, versículo 10 está refiriendo al ágape. Godet vuelve a decir esto, ojo pues, con respecto al asunto, comillas, de manera real y perseverante. El amor que pone el Evangelio en el corazón del creyente es el hecho mismo del cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque el que obra en el amor de Cristo no le hace daño al prójimo, y el que no le hace daño al prójimo cumple la ley. Pablo está siendo muy arriesgado, pero él sabe de qué está hablando. Por eso, vuelvo y repito, versículo 26 del capítulo 2. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, o sea, esos requisitos justos, porque la ley es muy justa, esas prescripciones que la ley trae, entonces le va a llevar al judío que realmente esté buscando de Dios a entender este razonamiento. Te voy a pedir un favor, y es que no pierdas de vista que esta carta que estamos desmenuzando fue escrita a los de la iglesia en Roma. En su gran mayoría eran gentiles, conversos a Jesús. Pablo sabe que esos gentiles sabían muy bien de qué les estaba hablando, porque habían crecido en ese ámbito. Y también está siendo leído por los judíos cristianos que también formaban parte del Israel de Dios. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Claro, por estar cumpliendo la ley. Y ahora se vuelve al judío y le dice, y el que físicamente es incircunciso, vuelve y les esboza a los judíos lo que el gentil converso está haciendo. Claro, el gentil era circunciso porque físicamente no tenía la marca, pero aunque era físicamente incircunciso, el creyente gentil, por solo creer en Cristo Jesús, al guardar perfectamente la ley, por la fe que en Cristo Jesús tenía y por el Espíritu de Cristo estar morando en él, entonces obraban en amor, sé que me estoy haciendo entender, te condenará a ti, o sea, al judío que sí tenía la ley, pero que no la guardaba, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Claro, Pablo usa acá las palabras no al azar, él sabe de qué está hablando. Cuando él dice con la letra de la ley, se está refiriendo a la ley escrita en tablas de piedra del Antiguo Testamento.
Miremos el mismo pensamiento llevado por Pablo en diferentes pasajes de sus cartas. En Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Leer Romanos acompañado con la carta a los Hebreos es de mucha utilidad, porque Pablo acá empieza a mezclar lo que sabe del antiguo pacto con lo que sabe del nuevo pacto. Antiguo pacto derogado, nuevo pacto establecido. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8, dice Pablo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, de un nuevo pacto. Y aquí viene, no de la letra, la escrita en aquellas tablas de piedra, sino del Espíritu, la escrita en los corazones de los hombres por la obra del Espíritu Santo. Porque la letra mata, claro, la ley de Moisés era para mostrarle al hombre que era digno de muerte, mas el Espíritu vivifica, claro, porque el nuevo pacto nos enseña el camino. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, porque recuerden que esa ley venía de parte de Dios, por lo tanto era buena, agradable y perfecta, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Recuerden que cuando Moisés bajaba de hablar con Dios, su rostro era súper brillante. Y esa gloria que se reflejaba en Moisés era por el pacto de la ley que había recibido. Pablo entonces dice: tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Claro, porque el antiguo pacto era provisional. Dice el versículo 8 con soltura: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es que el asunto del nuevo pacto es algo tremendo, pero no me puedo quedar ahí por ahora. Que con la letra de la ley y con la circuncisión, vuelvo al punto, ¿a cuál ley se refiere acá? A la de Moisés. ¿A cuál circuncisión se refiere acá? A la señal externa del pacto con Abraham, que a la vez ratificaba la ley. Lo que Pablo le está diciendo, vea, la circuncisión es la que ratifica la ley no es la que ratifica la circuncisión, porque la circuncisión fue un pacto de fe, no de ley. Maravilloso. Quiero avanzar. Pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Violento. ¿Quién era el transgresor de la ley entonces acá? El judío. ¿Por qué? Porque vivían por la letra de Moisés y no por el Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos lleva al nuevo pacto. Otro paréntesis pequeñito. Por favor, recuerda que Pablo es judío. Esa es su etnia. No piense, permítame decirlo así, que se la estaba montando a los judíos. Por el contrario, los quiere llevar a discernir para que crean correctamente en el Dios que creían estar honrando. Esto es inmenso. Quisiera contar entonces contigo para que, por favor, repases. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a mirar qué hemos dicho desde el capítulo 1 para llegar a este punto del capítulo 2. Y antes de rematar o finalizar este capítulo, los cortos versículos que faltan, quisiera que tuviéramos eso bien claro y entonces poder estar preparados, enteramente preparados, para darle razón a aquellos que no la pidan de por qué creemos así. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.